right, so let's look back in Isaiah. Así que volvamos a Isaías. We're going to move on to chapter 9. Vamos a movernos al capítulo 9. Is everybody awake? Todos están despiertos. Okay. All right, I need somebody to read verses 1 through 7. 1 through 7, chapter 9, 1 through 7. Del 1 al 7, el capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revocado de sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amen. ¿Sigo? Uno más. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Gentlemen, when was this written? Caballeros, ¿cuándo fue escrito esto? 700 years before Jesus was born. 700 años antes del nacimiento del Señor. And look how specific this prophecy is. Y mire lo específico de esta profecía, That he would be from Galilee, de que sería de Galilea. and that for unto us a child is born. Y se nos es nacido un niño. And how much this describes the Messiah that we know. Y cómo esto describe al Mesías el cual nosotros conocemos. But the Messiah that the people who were reading this it was mysterious to them. They didn't know who this was. Pero el Mesías el cual ellos escribían, para ellos era un misterio completamente. Now might not necessarily be the same child from the last, from chapter 7 that we read. Ahora, tal vez este no sea el mismo niño del cual hablamos en el capítulo 7. I think this is actually more focused totally on Jesus himself. Ahora, yo pienso que esta profecía habla de Cristo mismo en esencia. But before Assyria attacks Judah, the rest of the chapter and then on to the next chapter talks about how Assyria will attack and destroy Israel. Sin embargo, el resto del capítulo nos habla de que Asiria atacaría y destruiría al pueblo de Israel. In chapter 10, Isaiah predicts the destruction En el capítulo 10, Isaías ya predice la destrucción of Assyria de Asiria because of its pride and arrogance. por causa de su arrogancia y orgullo. This chapter 10, also El capítulo 10, speaks of a remnant that will survive the Assyrian attacks, habla de un remanente que sobreviviría al ataque asirio. the remnant of Israel, El remanente de Israel, who will return to reliance on the Lord. que volverá en confianza al Señor. And do you remember what Hezekiah did? ¿Y se acuerda de lo que hizo Ezequías? He introduced something that had been gone for a long time. Él volvió a meter al pueblo de Israel algo que por algunos años se había perdido. La Pascuas? Passover. Passover. When he had done the Passover, he invited those people. Cuando Ezequías introdujo la Pascua nuevamente,
invitó a la gente del pueblo del norte. And this is exactly what Isaiah is talking about here in chapter 10. Y eso es exactamente de lo que el profeta Isaías está hablando en el capítulo 10. Let's look at chapters 11 and 12. Vamos a ver entonces ahora el capítulo 11 y 12. Who would like to read? ¿Quién le gustaría acompañarnos en lectura? Carlos. Carlos, who is Jesse? Carlos, ¿quién es Jesse? ¿Quién es Jesse? Who's Jesse? Do you know? ¿Quién es Jesse? Do you remember? Jesse. Jesse is the father of David. Okay. Ese es Isaí. Isaí, I'm sorry. That's Spanish-English thing, guys. Hay un conflicto en español e inglés. Okay. Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí, el padre de David. Okay. Now read chapter 11. Ahora leamos el capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. So what is this painting a picture of? Así que, ¿qué imagen nos está pintando esto acá? If you're on that side, if you're with Goliath over there, Pero si estás allá con Goliat, sí. it's the kingdom. Whether you want to say it's the millennial kingdom or whether you want to say it's a kingdom in the future, it doesn't matter. Se trata del reino, ya sea de que hables del reino del milenio o del reino del futuro, no me importa. Habla del reino. It's the kingdom. What is it? It contains people from everywhere. Dice que contiene gente de todos lados, It's going to include Assyrians, tanto asirios, Egyptians, egipcios, Ethiopians, etíopes, Europeans and Asians and Americans, europeos, asiáticos, suramericanos, North Americans maybe. gringos también. Tal vez.
maybe, quizás, or whatever. And when he talks about how that the Lord will dry up the gulf of the Egyptian sea, Y como habla de que Dios va a secar el golfo de Egipto, or that el he mar de will, Egipto, or that he will break the Euphrates River into 7 streams, o que va a romper ese golfo en 7 corrientes, it's a picture of how Jesus will draw all people to himself. es la forma en cómo Cristo va a traer personas a sí mismo. So somebody read chapter 12, only Así 6 que- verses. Así que por favor alguien que lea el capítulo 12 del 1 al 6, por favor. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. So when did Jesus proclaim the Great Commission? Así que cuando proclamó Jesús la gran comisión, At the end of Matthew? al final de Mateo, I think he began the Great Commission even here. yo creo que la gran comisión empezó aquí. Because he says, in that day, Dice you que- will say, give praise to the Lord, En ese día dirán, alabad al Señor, and proclaim his name among the nations. proclamen su nombre en las naciones. It was known all the way 700 years before Christ. 700 años antes de Cristo ya se sabía. So let's move on into chapter 11. Así que vamos a seguir. I'm sorry, we just read chapter 11. Sorry. We're going to move on to chapter 13. Vamos a ir al capítulo 13. From chapter 13 all the way through chapter 23, Desde el 13 hasta el capítulo 23, Judah and all the surrounding nations are singled out for judgment. tanto Judá como las naciones aledañas son objetivo del juicio de Dios. Even Babylon is singled out long before they even rose to prominence. Incluso Babilonia misma, antes de que And this destruction will be overwhelming and final. y que su destrucción, la destrucción de Babilonia, sería completamente abrumadora. And what we read about going on in chapters 24 through 27 Y lo que leemos en el capítulo 24 al 27 is that God's going to dispose of the wicked, but he's going to keep his remnant. es que Dios va a desechar a los malvados, pero aún así va a mantener su remanente. Somebody read chapter 25, Alguien por favor que lea del capítulo 25, verses 5 through 8. desde el versículo 5 al 8. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amen. I'm bringing out passages that are quoted in the New Testament many times. Estoy trayendo pasajes que se citan en el Nuevo Testamento. And now you can connect from there back to the book of Isaiah. Y ahora puede usted hacer la conexión de ese versículo, el cual se cita en el Nuevo Testamento, de vuelta al libro de Isaías. In chapters 28 through 35, En el capítulo 28 al 36, Isaiah says that the alliances that Judah is tempted to make and makes with Assyria dice de que Judá es tentado a hacer alianzas con Asiria and the alliances that they make with Egypt
y que las alianzas que hacen con Egipto are like a covenant of death, son como un pacto de muerte, and that Judah's hope is in the future kingdom, y que la esperanza de Judá está en el reino venidero, not where these nations are going to be the Savior, no que estas naciones van a ser los salvadores, but where God will be the Savior alone. sino que Dios sea su único salvador. And so in chapters 36 through 39, he moves from prophecy to historical narrative. Así que del 36 al 39 se mueve de la profecía a una narrativa histórica. How many of you guys recognize that as you were reading through these historical, this historical narrative, that you had read it already someplace else? Ahora, ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta de esto en algún tiempo en el pasado cuando leyeron este libro? I hope you did because you read your assignments. Bueno, espero que sí, porque pues, la tarea fue puesta. And so we see Hezekiah, Sin embargo, vemos a Ezequías, his reforms, sus reformas, leading celebration of the Passover, su celebración where the people de la bring, Pascua, when the people bring gifts, donde la gente trae ofrendas, and when the Assyrians move on Judah, y cuando los asirios se mueven en contra de Judá, Hezekiah cries out to God for deliverance. Ezequías clama al Señor porque lo libre de la mano de los asirios, And God reminds Hezekiah that in his sovereign power, y Dios le recuerda a Ezequías que en su eterno poder y soberano poder, Sennacherib would have no success at all Sennacherib no tendrá unless God had given it to him. ninguna victoria a menos que Dios se la dé. And then he informs Hezekiah Y luego le informa a Ezequías that Assyria will not destroy Jerusalem. de que Asiria no destruirá a la ciudad de Jerusalén. And so what we see in chapter 38, Así que lo que vemos en el capítulo 38, after Hezekiah is healed of his sickness, después de que Ezequías es sanado de su enfermedad, he writes a beautiful song of thanksgiving él escribe una hermosa canción de acción de gracias, that we can see as an example to us how we should view God's mercies in our lives. que es la forma en cómo nosotros debemos comportarnos cada vez que veamos la misericordia de Dios. So what I want to do, really quickly, I want to show you how Hezekiah's illness is a parallel of Israel's exile and then coming restoration. Ahora, quiero mostrarles a ustedes cómo es que la enfermedad de Ezequías juega un paralelo con el exilio y la restauración de Israel. Hezekiah becomes sick, Ezequías se enferma, which parallels Israel going off into exile. lo Israel, cual Judah. hace el paralelo entre Israel yéndose al exilio. Hezekiah prays to God for mercy. Ezequías pide, ruega al Señor que le dé misericordia. The people in exile cry out to God for mercy. La gente en el exilio le pide a Dios misericordia. Hezekiah receives healing. Ezequías recibe la sanidad. The exiles were restored to the land after 70 years. Después de 70 años, los exiliados regresan de nuevo a su pueblo. And remember what happened to Hezekiah after he received healing. He had a moment of pride. Y recuerde lo que sucedió con Ezequías después de que recibió su sanidad, que se ensoberbeció. And we know in Y history sabemos por la historia that after the people of Israel were restored to the land after 70 years of exile, Sabemos que el pueblo de Israel, después de 70 años de exilio, que fue restaurado a su tierra, in their pride they again faced an invading army. nuevamente en su orgullo reciben otra invasión. And this is not even in the Bible, but it's in history. Eso no está siquiera en la Biblia, esto es parte de la historia. What invading army attacked Israel in the period of time between the end of the Old Testament and the beginning of the New Testament? Ahora, ¿qué ejército invadió al pueblo de Israel entre el momento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, del cual no se hace mención? Before Rome. Antes de Roma. See. It was the generals who remained after the death of Alexander the Great. Fueron los generales que quedaron después de la muerte de Alexandro Magno. And so Israel saw new conquerors. Sorry.
Israel saw a new set of conquerors. Así que Israel vio una nueva oleada de conquistadores. Hezekiah repented, God's wrath was spared, Ezequías se arrepiente, la ira de Dios es aplacada. and we see the same thing happens in the history of Israel, that they experienced revival, Y luego vemos lo mismo en Israel, que experimentan el avivamiento and they were able to defeat the Macedonians, y fueron capaces de luchar y vencer a los macedonios, and they celebrate that to this day y incluso hasta el día de hoy lo celebran. in the celebration called the Feast of Lights, or Hanukkah. Y esta fiesta se le conoce como la fiesta de las luces o el Hanukkah. Okay, so Isaiah uses Hezekiah's healing as an illustration of God's comfort. Sorry. Isaiah also uses Hezekiah's illness and his healing. Así que el profeta Isaías utiliza la enfermedad de Ezequías y su sanidad as an illustration of the comfort God will bring to those who trust Him. como el confort o el alivio que Dios le dará a aquellos que confían en Él. And this goes from Isaiah chapter 40 all the way to chapter 66. Y esto se dibuja desde el capítulo 40 de Isaías hasta el último capítulo del libro. I want to point out one thing that is very interesting, chapter 45. Quiero apuntar algo muy emocionante del capítulo 45. Chapter 45, verses 1 through 7. Capítulo 45, del 1 al 7. Forty-five, 1 through 7. Who's got it? Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Pare, por favor. Pare. Who's that name? What's that name in verse 1? ¿Cuál es el nombre que aparece en el versículo 1? Do you know who he is? ¿Saben quién es Ciro? Persian king. He was the Persian king who sent the exiles back. Fue el rey persa que envió a los exiliados de vuelta a su hogar. Do you know how many years before Cyrus was even born that this was written? ¿Usted sabe de cuántos años antes de que Ciro naciera fue escrita esta profecía? Casi 200 años. Almost 200 years. Correct? Correcto. If this doesn't tell you that the Bible is inspired of God, I don't know what does. Así que si esto no le dice a usted y no le prueba a usted y a su fe de que la Biblia es inspirada por Dios, no sé realmente qué puede hacerlo. So read again to us what Cyrus does. Así que por favor, hermano, lea para nosotros nuevamente lo que hace Ciro. ¿Cuál es el 1? Sí. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Amen. These are awesome verses. I love these verses. Me encantan estos versículos asombrosos, ¿no creen? And it makes it even better when you understand the historical background. Y es mucho mejor cuando entendemos el trasfondo histórico. So moving on, Así que, Israel is described as the servant of the Lord in chapter 49. siguiendo adelante, Israel. Israel.
Israel. Israel es descrito como el siervo de Dios In chapter 49, we're moving up to 49. en el capítulo 49, así que vamos hasta allá. Here, Israel itself is seen as a type of Christ, Aquí Israel mismo es visto como una tipología de Cristo, who brings the light of God to the que Gentiles, trae la luz de Dios a las naciones, a los gentiles, and God's salvation to all people of the earth, y la salvación de Dios a todos los pueblos de la tierra. and Israel's restoration Y la restauración de Israel is an illustration of Christ's resurrection and victory over es death. una ilustración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su victoria sobre la muerte. So we see Israel here shown as a type of Christ, Así que aquí Israel está siendo mostrada como Cristo. and although they are to bring the light to the Gentiles, Y aunque ellos se supone que deben llevarle la luz a los gentiles, there's a very important image that we're about to look at in chapter 53 hay una hermosa imagen que hemos de ver en el capítulo 53, that Israel herself can never fulfill. que Israel misma nunca podrá cumplir. Let's look at chapter 53. Vamos a ver el capítulo 53. I think probably in my personal life, one of the most beautiful chapters of all the Bible. Para mí, en mi vida personal, uno de los capítulos más hermosos que tiene la Biblia entera. Who's going to read? ¿Quién quiere leerlo? Carlos. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado a la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amen. How about 1,000 sermons from that one chapter alone? Podríamos predicar 1000 sermones de ese solo capítulo. Turn to Acts chapter 8. Vámonos a Hechos, capítulo 8. This passage is clearly fulfilled in Jesus Christ and Him alone. Este pasaje es completado o cumplido solamente y únicamente
en la persona de Cristo. Jewish people to this day Aún los judíos hasta este día have no clue, have no idea who this is talking about. no tienen ni idea de quién está hablando este capítulo. Acts chapter 8, Hechos capítulo 8, verses 26 through 35. Who will read that? versículo 26 al 35. Voy a escoger a Obed para que lea por nosotros. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Gracias. Gracias. What was the question that the eunuch asked Philip? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el eunuco? Who is he talking about? ¿De quién nos habla? Why do you think this Ethiopian eunuch asked that question? ¿Por qué creen que el eunuco etíope hace esta pregunta? He maybe didn't understand. He didn't understand. He was a convert to Judaism, Él era un convertido al judaísmo, a proselyte, un prosélito. and he had been taught everything that he needed to learn. He had his own copy of the law. Incluso este hombre se le había enseñado todo lo que necesitaba saber. Es más, cosa que no ocurría muy a menudo, tenía su propia copia de la ley. And he meets Philip, who comes to him, Y viene y se encuentra con Felipe. and he asks him probably the most important question that he has ever had in his life. Y tal vez le hace la pregunta más importante The que ha question, hecho en su vida. the question that the eunuch asked was one that he had probably didn't know the answer to, and had wished he had known the answer to for all of his life. Y la pregunta la cual le hace a Felipe es una pregunta la cual me imagino que se había preguntado por toda su vida y de la cual él sabía que no tenía respuesta. And the mystery was revealed to him right then and there. Sin embargo, el misterio le fue revelado justo ahí. So as we move on, Así que, the rest of the chapters of the book of en estos Isaiah, capítulos del libro de Isaías, we see a promise of restoration, vemos la promesa de restauración, picture of a new nation, la imagen de una nueva nación which contrasts with the wickedness in Isaiah's day, que contrasta con la maldad de los tiempos de Isaías. but Israel's prospects are glorious because of what God will do. Pero los prospectos de Israel son gloriosos a causa de lo que Dios hará. Over and over again, Una y otra vez,
he says it's not because you are going to be so good and you're going to be righteous. No se trata de porque tú vas a ser bueno y porque vas a ser justo, It's because God is going to make you righteous. sino es porque Dios te dará esa justicia. And these are the very chapters that Jesus reads in the synagogue in Luke chapter 4. Y estos son los mismos capítulos que Jesús lee en la sinagoga en el capítulo 4 de Lucas. So the people who heard Jesus speaking, Así que aquellos que escucharon a Jesús they knew that these chapters were speaking about what God would do. sabían de que estos capítulos hablaban de lo que Dios iría a hacer. And Jesus says, today these scriptures are fulfilled in your presence. Ahora Jesús les dice, estas escrituras se le están cumpliendo ahora. Now you know why they wanted to kill him. Ahora ustedes saben por qué querían matarlo. Again, when Nuevamente, you know the history, cuando usted conoce la historia, when you understand that, then you can better understand the Bible. luego cuando usted entiende esto, puede entender la Biblia de una forma más clara. Even the New Testament. Incluso el Nuevo Testamento. So let's read the final verses, some of the final verses of the book of Isaiah. Así que volvamos a los últimos versículos. Chapter Libro del 66. profeta Isaías, capítulo 66. And the second half of verse 14 through verse 16. Así que la segunda parte del versículo 14 hasta el versículo 16, It starts off with the hand of the Lord. que empieza con la mano del Señor. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y con carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. 16. In 16. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Judgment is still the central part of this book. Aún el juicio de Dios es la parte central de este libro, Because God leaves no sin unpunished. porque Dios no deja ningún pecado sin que sea castigado. And it is because Jesus bears our sin Y es porque Cristo carga con él, that God can satisfy his justice. por lo cual Dios puede satisfacer entonces su justicia. Any questions on Isaiah? ¿Alguna pregunta en Isaías? That's a lot of book to compress down into just a few minutes. O sea, es un gran libro para tratar de comprimirlo en solamente estas fracciones de minutos. All right, let's real quickly, we're going to do a quick review of the book of Micah. Así que vamos a hacer entonces una breve revisión del libro de Miqueas, And then we'll start on our next assignment. y luego comenzaremos con nuestra próxima tarea. The prophet Micah El profeta Miqueas ministered about the same time as Isaiah did. ministró casi a la misma edad, al mismo tiempo del profeta Isaías, During the time when Assyria was about to invade Israel, en el momento en que Asiria iba a invadir a Israel, the northern kingdom of Israel. el norte, claro está. By the end of the book of Micah, the invasion is complete. Al final del libro de Miqueas sucede la invasión The northern kingdom is conquered, scattered, and annihilated. y el reino del norte es conquistado, separado y esparcido. The south is going to remain, but they are going to have to endure the same threat. Y el pueblo del sur iba a sufrir la misma amenaza. And in his opening words, Micah predicts both the fall of Samaria Y al inicio Miqueas predice la caída de Samaria and the threatened destruction of Jerusalem. y la amenaza de destrucción a Jerusalén. So let's look at the book of Micah Así que veamos el libro de Miqueas and just read the first few words here. y leamos las primeras palabras de este primer capítulo. Who's got it? ¿Quién lo tiene? Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías,
reyes de Judá, porque vio de Samaria y Jerusalén. Keep going. Siga. Oíd, pueblos todos, esta tenta, tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá, y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Pare, por favor. Gracias. Then what Micah does, Así que lo que hace Miqueas, he uses a literary device, much like we talked about él yesterday. utiliza un elemento literario, como vemos ahí. Remember how Amos said for 3 sins and for 4? ¿Se acuerda lo que veíamos de Amós, que decía por 3 pecados? And then I told you that Amos also used word plays. Y hablábamos de que Amós usaba un juego de palabras. Micah is going to trace the same route that the Assyrian king, Así que Miqueas va a trazar la misma línea que el rey asirio, the same route that he would go from Assyria que vendría, la misma ruta, perdón, que vendría desde Asiria, as he marched towards Jerusalem. mientras marcha hacia Jerusalén. And the trail along which he would follow Y el camino por el cual él seguiría has several cities. tiene muchas ciudades. And each one, Y cada una, God pronounces, or Micah pronounces a woe upon that city. Miqueas pronuncia un ay sobre cada ciudad. And the name in Hebrew Y el nombre en hebreo is a word play on the judgment that Micah brings on that city. es un juego de palabras del juicio que viene sobre esa ciudad. For example, Por ejemplo, the name Gath, or el nombre de Gad sounds like the Hebrew word for to tell. suena como la palabra hebrea decir. Thus, Micah says, Entonces Miqueas dice, don't tell it in Gath. no lo diga en Gad, Weep, don't weep at all. no lloren para nada. The word Ophrah, La palabra Ofra the city Ophrah, de la ciudad Efrón means house of dust. significa casa del polvo. And so in this passage, Así que en este pasaje he says, in the house of Ophrah, dice en la casa de Efrón, roll in the dust. ¿qué dice? Rueda, Roll in the dust. revuélcate en el polvo. He said, that house of dust, roll in the dust. Dice, casa del polvo, revuélcate en el polvo. The word shafir La palabra shafir means pleasant. significa placentero. Instead, he says, pass by naked and in shame, you who live in Shafir. And I probably should give you the reference for that, but I don't have it. Voy a leer entonces para ustedes, voy a buscar Verse 11. el versículo 11. Dice, habitantes de Zafir, emigren desnudos y humillados. The word Safir means pleasant, La palabra Zafir quiere decir placentero, and he says something the opposite. y ahí les pone lo opuesto. And so forth and so forth and so Y forth. así continúa una y otra vez. These are things that you can pull out of the text that you can use in your preaching. Son cosas que usted puede sacar del texto que se pueden usar en la predicación. Some of the major themes in the book of Micah. Uno de los temas principales del libro de Miqueas, God wants Micah to rebuke sins of the people.
Dios quiere que Miqueas reprenda a los pueblos, denuncie, los pecados del pueblo. Chapter 2, verse 2. Capítulo 2, versículo 2. He condemns covetousness, theft, and fraud. Él condena la avaricia. Chapter 3:11, bribery. En el 3:11, perdón. Chapter 6:11, dishonest scales. Sorry, can you repeat all that again? That's no problem. In chapter 2, verse 2, En el capítulo 2, versículo 2, vuelvo y repito para ustedes. he condemns covetousness and theft and fraud. Él condena la avaricia, el robo. And in chapter 3, verse En el 11, versículo 3:11, En el capítulo 3:11, he attacks bribery. él ataca al soborno. In 6:11, Y el 6:11, dishonest scales. Do you know what that is? dishonest scales. Yeah, 6:11. Just Dice 6:11, okay. Dices, las balanzas deshonestas. what does that mean? ¿Qué significa eso de las balanzas deshonestas? The tributes. If I go to a store Si yo voy a una tienda, vamos a dibujarlo, and I try to buy 1 pound of rice, y trato de comprar una libra de arroz, they will take the rice and put it in a bag, ellos toman el arroz, lo echan en una bolsita and they'll put it on a scale, y lo ponen en un peso. and then they'll take a 1 pound weight, Y luego toman un peso de una libra, put it on the other side, lo ponen al otro lado, and when it's equal, y cuando esté igual, then I know I have 1 pound of rice. entonces sé que tengo una libra de arroz. People with dishonest scales La gente con balanzas deshonestas would have a weight that said 1 pound, tendrían un peso que diría una libra, but instead it only weighed 3/4 of a pound. pero en lugar de eso, de pesar una libra, solamente pesaba 3/4 de libra. So even the simple things as cheating in your business, Así como mentir o engañar en su negocio. this is the kinds of things that God wants Micah to rebuke in the people. Estas son las cosas que Dios quiere que Miqueas denuncie del pueblo. Then the more important things like deceit and violence and bloodshed. Y luego las cosas más importantes como el derramamiento de sangre, Deceit and bloodshed, engaño, violence. la violencia. And then he moves on to witchcraft, Y luego se mueve hasta la brujería, idolatry, idolatría, and listening to false teachers is y right up there. escuchar también incluso a los falsos maestros que se incluye allí. See, Israel was in violation of her covenant with God, Israel estaba violando el pacto de Dios, and so they treated God's word with disdain. así que trataron a la palabra de Dios con desdén. Somebody read chapter 2, verse 11. Así que alguien por favor lea el capítulo 2 y 11. 2, versículo 11. Si alguno, andando con espíritu de falsedad, mintiere diciendo, yo le profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. What's he saying here? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Falso profeta. And what do they prophesy? ¿Y de qué profetizan? De cosas buenas, lo que el pueblo quiere oír. The good things, the things that the people want to hear. Sounds like the prosperity gospel. Suena como al evangelio de prosperidad, It's right here. justo aquí. Okay. So God is going to judge them severely. Así que Dios los va a juzgar severamente, He's going to pour out his wrath in the form of an invading army. va a derramar su ira en forma de un ejército invasor, In this case, the Assyrians. y en este caso los asirios, But like in Amos, because they are God's chosen people, como en Amós, que son el pueblo escogido de Dios, God's going to bring his wrath upon them as discipline. Dios va a también derramar su ira sobre ellos como forma disciplinaria. But what do we know about the discipline God's going to bring upon his people through the Assyrians? Pero ¿qué sabemos acerca de la disciplina que Dios va a traer a su pueblo por medio de los asirios?
It doesn't happen No sucede because of the intercession of Hezekiah. a causa de la intercesión de Ezequías. Yet this is still a warning to the people. Aún así es una advertencia para el pueblo. God wants his people to be restored. Dios quiere que su pueblo sea restaurado. And of course, there's no woe without a promise. Y como ya lo habíamos dicho antes, ayer, que no hay ay sin promesa. So the book of Micah concludes Así que el libro de Miqueas concluye with a passage about judgment con un pasaje de juicio and hope. y de esperanza. Read chapter 4, verses 6 through 10. 4, 6 through 10. Vamos a leer el capítulo 4 del 6 al 10. En aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el rey de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pareció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada. Hasta el 10 solamente. Okay, look back at verse 8. Vamos a ir al versículo 8 específicamente. I'm sorry, in verse 7. Perdón, 7. Y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. So who are the remnant? Así que ¿quién es el remanente? Who? I ¿Quién? can't. Who? ¿Quién? The lane. The lame. La coja. The lame. Aquí What does that make está you? coja. What does it make you? What does it make you think of? ¿En qué le hace pensar eso? The people who are broken are the remnant. Ese pueblo que ha sido quebrantado es el remanente. What does Jesus say in his Sermon on the Mount? Blessed are the. ¿Qué dice Jesús en el sermón del monte? Bienaventurados los que Pobres. Sí. los pobres en espíritu. The broken are the remnant. Aquellos que han sido quebrantados son el remanente. But God promises an even more profound salvation. Pero Dios incluso promete una salvación más profunda. Micah points forward to a final and lasting salvation in this central passage of the book. I think the most important passage. Y en el pasaje más importante del libro, Miqueas apunta a una salvación que es más completa, que apunta más claramente. Micah 5, verses 1 through 5. Miqueas 5, del 1 al 5. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejarás hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando yare en nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. What is this a prediction of? ¿De qué predice este pasaje? The birthplace of Jesus was Bethlehem. El lugar de nacimiento de Jesús fue en Belén. And out of Bethlehem, God would bring this great ruler.
Y de Belén Dios traería a este gran gobernante. So, are there any questions or anything that you can think of here in Micah before we take a break? Así que antes de tomar un descanso, ¿hay algo que usted quiera preguntar acerca de Miqueas? Okay, one thing I just wanted to leave with you. Ok, una cosa más que quiero dejarles. The central to the message of Micah El centro del mensaje de Miqueas is not Judah's misbehavior, no es el mal comportamiento de Judá, but it's God's character. sino el carácter de Dios. And God judges sin and Dios shows juzga el pecado mercy y le muestra misericordia in order to display his character, para mostrar su carácter, and he would receive the glory, y él recibirá la gloria. and he would be acknowledged by all Y people. él es el que será reconocido por todos los pueblos. Many times we look at these books, these prophecies, and think, well, Muchas veces miramos estas profecías y pensamos como que God just wants these people to behave better. Dios solamente quiere que su pueblo se comporte mejor. But the point is that God wants to be glorified by showing him his righteousness Pero el punto es que Dios quiere glorificarse en ellos mostrándoles su justicia and his mercy. y a la vez su misericordia. Okay.